Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. Ya lo leyó nuestro hermano y vamos a ir mirando algunas cositas que quiero tratar de compartir, porque el tema de hoy es Jesús, Señor de nuestras decisiones. Y vamos a estar hablando del texto. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo le había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Miren qué declaración se manda. El Espíritu Santo impidiendo que se predique la palabra. ¿Cómo quedarían esos misioneros, no? Súper motivados. ¿Cómo decidimos? ¿Cómo decidimos? ¿Qué filtros ocupamos para decidir? Tenemos diferentes filtros, aunque no lo queramos. Por ejemplo, las emociones. A veces tú y yo decidimos por emociones. Recuerdo un amigo que quería comprarse su primer auto con muy poco presupuesto, un auto bien usado y una de las puertas no abría. Entonces le dije, ¿cómo te vas a comprar ese auto si una de esas puertas no abre? Y él quedó pensando y me dijo, bueno, es mayor seguridad para mí. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, queridos, cuando hablamos de decisiones, las emociones juegan un papel muy importante. Y a veces en las emociones no logramos ver todo. Tuvimos un tiempo de oración recién y oraba con todos los niños que están aquí adelante y les decíamos que decidieran no solo por sus emociones, sino que decidieran por lo que Dios quería poner en sus corazones. Incluso no solo por lo que sentimos. Que muchas veces hablamos que yo siento esto. Por otro lado, hay personas que deciden solo por lo racional. Entonces, y no está malo del todo, ¿no? Pero todo paso que vamos a dar, hay 20.000 análisis de lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a decidir? ¿Qué filtros ocupamos? ¿Ha escuchado cuando los jóvenes tienen que decidir qué estudiar? ¿Ha escuchado esto? Yo quiero una carrera corta y que gane harto. Y el bonus track, que no tenga matemáticas. Los filtros que vamos utilizando. A veces, queridos hermanos, en la vida hacemos hartas cosas mal y queremos que nos vaya bien. A veces en la vida nosotros, y yo hablo en particular, Marcelo Calcaño, me alimento mal y quiero tener una buena salud. Es difícil, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer lo que hacemos? A veces queremos tener hijos extraordinarios y no pasamos tiempos con ellos. Queremos en algún momento que sean muy buenos cristianos y cuando pudimos traerlos, no enviarlos, para que aprendieran, no nos fue tan fácil. ¿Cómo vamos a decidir? ¿Cómo vamos a avanzar? Si a veces en las familias hay maltrato y queremos tener buenas familias. ¿Le ha pasado que en fracción de segundos usted tiene que decidir hacer algo y no puede pedir consejo y no sabe qué hacer? Estaba trabajando en Neulín Granel, es mi último trabajo, por lo menos en el área, antes de venirme acá, y tenía un compañero que tenía una camioneta y él era muy de campo, agrónomo, y hablaba como de campo, mi amigo. Un muy buen amigo. Y resulta que otro colega le pidió su camioneta. ¿Se la pidió? Y él le dijo, oye, pero pórtate bien, porque yo sé que tú no te portas muy bien. Yo te presto la camioneta, pero se la prestó el sábado, se la trajo el domingo. La revisó, la olió, hizo todo lo que tenía que hacer en la camioneta y le dijo a su señora, ¿vamos a comer empanadas fritas al araquete? Y la señora le dijo, sí, llevemos a mi suegra. Así que los tres iban, su señora era un poquito celosa, dice él,
Y dice que iban en la camioneta y en una de las bajadas del Araquete sale una chala por entre medio ahí de donde él va pedaleando. Empieza a transpirar helado. Dijo, ¿qué me va a decir mi señora? ¿Qué hago? Fracciones de segundos en decidir qué hacer. La boto, dijo. Entonces bajó el vidrio como que sin nada y de repente pararon, habían unas vaquitas y le dijo, miren que están lindas las vaquitas. Miraron las dos, la chala para afuera. Se deshizo el problema. Ya llegó, se estacionó, va a bajar y la suegra dice, ¿y mi chala? Y él, el cínico, dijo, yo tenía que morir con esta, no podía decir. Entonces él se bajó, empezó a buscarla, ¿dónde está? La señora, la esposa le decía, mamá, ¿cómo? Si yo no estoy loca, decía, yo subí con las dos chalas. Y empezaba, decisiones que uno se puede reír, que uno puede revisarlas. Pero fíjese que a veces nosotros pensamos en algún momento y algunas de esas decisiones nos empiezan a pasar la cuenta. ¿Qué decisiones tomamos? A veces nosotros creemos que son grandes decisiones que tenemos que hacer. Tengo un amigo, que no puedo dar el nombre, aunque esto sale por todos lados, que él estaba predicándole a varios jóvenes y él estaba un poquito excedido de peso y les dijo desde el púlpito a los jóvenes, les dijo, yo voy a tomar una decisión hoy día, dijo, yo voy a bajar de peso y si mi palabra es de verdad, entonces voy a tener que bajar de peso. Y empezó a decir eso a los adolescentes. Qué grueso error, dije yo. Y resulta que les dijo eso y les dijo, y la próxima vez que nos veamos, si yo no estoy, entonces quiere decir que mi palabra no vale nada. Y otros dijeron valiente y otros dijeron, ¿en qué se metió? Sigue igual hasta el día de hoy. Lo salvó la pandemia porque no hubo renuevo en ese otro año que venía. Y él después dice, es que fue el año que venía, ahora estamos como 4 años más. Pero ¿cómo decidimos? A veces pensamos que son las grandes decisiones. Y este texto me muestra precisamente lo contrario. Y quiero tratar de graficarlo. Mire, el verso 6, ¿qué dice de este texto? Dice que el Espíritu Santo le prohibió ir a predicar la palabra. Piensen en un misionero. ¿Cómo se sentiría de frustrado si es el Espíritu Santo que le prohíbe predicar la palabra? El primer análisis sería de esto, que él tenía buena intención, podría decir que era bueno lo que iba a hacer y tal vez podría haber tenido una crisis emocional y una crisis vocacional porque lo que él más quería hacer era Dios que le decía que no lo hiciera. Pero si usted sigue mirando el texto, dice el verso 7 que él intenta pasar a Bitinia. No se quedó pegado en eso. Fue la pequeña gran decisión, que no quedó pensando ¿por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? No, automáticamente su primera decisión pequeñita fue seguir avanzando, no cuestionó nada. ¿Y qué pasó después de seguir avanzando? Va a Bitinia y miren lo que dice el texto y que después lo vamos a revisar. La primera vez, ¿cómo dice? El Espíritu Santo. Y esta segunda vez, ¿cómo dice? El Espíritu de Jesús. Y se lo impidió otra vez. Vamos a ir después sobre ese punto. Entonces, podría decir él, bueno, si la primera vez me dijo que no, lo podría comprender. Pero la segunda vez que me digan que no, entonces ahí quedo. Si ya está claro, lo intenté 2 veces. Pero fíjese que él sigue con una otra pequeña decisión. ¿Y cuál es la pequeña decisión? Seguir avanzando a Troas. No se queda pegado. Sigue decidiendo y sigue con lo mismo. Bueno, tengo que seguir. Y cuando sigue a la tercera ocasión, ahí, y el verso que sigue lo dice, Dios le da una visión. Fíjense lo primero, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, después Dios le da la visión del varón macedonio. Lo primero que quiero decir en torno a las decisiones es lo siguiente, que pequeñas decisiones que nadie ve hacen los cambios que todos quieren.
Entienda eso en su corazón. Pequeñas decisiones que nadie ve hacen los cambios que todos queremos. No son grandes decisiones, no es la gran idea, no es pararse y decir algo aquí, son pequeñas decisiones que nadie ve, hacen los cambios que todos quieren. Queridos amigos, en esas pequeñas decisiones, ¿saben lo que hay? Constancia. Son pequeñas decisiones constantes. Estos misioneros que salen en el relato no se quedaron ahí. Siguieron haciendo lo que tenían que hacer. No cuestionaron tantas cosas. Fue la decisión que quisieron hacer. ¿Y sabe la diferencia entre las personas exitosas y las personas que no son tan exitosas? ¿Sabe cuál es? La constancia. No son genios, son personas que son constantes. Pequeñas decisiones constantes en la vida harán cambios grandes que todos queremos ver en nuestras propias realidades. Si queremos grandes cambios, empecemos entonces con pequeñas decisiones. Pequeñas decisiones que usted y yo vamos viendo. ¿Recuerdan un hombre llamado profeta que en algún momento le dicen, pero ¿cómo tú estás profetizando en el palacio? Si eso es para profesionales. ¿Y sabe lo que él dice? Yo lo único que sé es que yo estaba sacando frutos silvestres, Dios me llamó a hacer algo y yo lo hice. Y después, ¿qué hizo? Yo lo hice otra vez. Y después yo lo hice otra vez. Y a medida que tú y yo, en pequeñas decisiones de la vida, vamos honrando al Señor, Él nos va a ir pasando al próximo nivel. Pero no podremos a lo mejor soñar en Asia si no pasamos por nuestra casa. No podemos hacer todo lo grande si no empezamos por lo pequeño. Pequeñas decisiones que nadie ve harán en nuestras vidas grandes cambios que todos queremos. Entonces, si queremos un ministerio para nuestra vida, empecemos por lo pequeño. Si queremos ver cosas que nadie ha visto, tenemos que hacer cosas que nadie ha hecho. En nuestra vida y en otros lados. Era muy pequeño y era muy menor, mejor dicho. Y lo que quería hacer era ser usado por Dios. Y le oraba al Señor pequeñito, Señor, quiero ser usado por ti. ¿Y sabe lo que sentí en mi corazón? Ir a regalarle un yogur a mi vecina. Y yo dije, ¿cómo le voy a decir? La vecina tiene más plata que nosotros, me lo va a tirar por la cabeza, Señor. ¿Cómo se te ocurre eso? Seguí orando y seguí insistiendo en lo mismo. No teníamos muchos recursos, saqué uno de mis yogures con mucho temor y temblor, golpeé la puerta de la vecina Flor y le dije, vecina, discúlpeme, vengo a dejarle esto, el Señor me hizo esto. La quedo mirando y ella se pone a llorar. Y me dice, no es que no tenga plata, tengo plata, pero estoy con todos mis nietos y uno de ellos quiere yogur. Dijo, y tú abres y yo me sentí el misionero más grande del mundo. Pero empezó por un yogur. ¿Por qué va a empezar en nuestra familia? Amigos, a veces, cuando vamos a tomar decisiones, sentimos que somos como pajaritos. Las cosas que salgan nomás, lo que sea nomás. Y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude y que nos guíe para que esas pequeñas decisiones hagan los cambios grandes en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ha visto matrimonios hermosos? Si usted le pregunta a ellos cómo lo hicieron, no es que ellos les vayan a decir, ¿sabe? Nosotros desde que nos casamos ni un problema, ni un sí ni un no. Todo ha funcionado excelente. No nos van a decir eso. ¿Sabe lo que nos van a decir? En el principio fue difícil. Rondó la palabra separación. No nos entendíamos. Nos costaba. Pero decidimos amarnos. Decidimos pasar tiempo, no fue un accidente. En algún momento incluso hasta nos dañamos. Pero ¿sabe lo que empezó a pasar? Juntos Dios nos empezó a guiar. Y empezamos a comprendernos, y empezamos a perdonarnos, y empezamos a complementarnos. Pero esas fueron pequeñas decisiones chiquititas que empezaron a formar un matrimonio mayor. Entonces, en esas pequeñas decisiones queremos que el Señor nos honre para seguir avanzando. Cuando recién nos casamos con Soraya, yo venía de una familia muy disfuncional, chiquitita. La familia de mi esposa es grande
y se juntan como una cumbia que hay todos los domingos, todos los domingos. Y fíjense que mi panorama ideal del domingo posculto era llegar a la casa, ver una película, tal vez dormir y estar tranquilitos en la casa. El panorama ideal de mi señora era irse a la casa de su mamá, una mesa grande, todos compartiendo, todos riendo, siguiendo compartiendo. Veíamos la hora, a las 6 de la tarde, alguna se levantaba, sacaba los platos y decía, ¿qué vamos a tomar de once? Y seguían ahí. Entonces el domingo, aunque ustedes me ven que soy medio tranquilito y todo, yo me enojaba. Y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y era un problema que teníamos. Un lunes llegué al trabajo un poco amargado porque quiero siempre que mi matrimonio esté bien y no andaban bien las cosas. Hay una máquina, un tractor que había que reparar y llegó el mecánico y empezamos a conversar y yo le digo, ¿cómo anda? Bien, dijo. Hasta que aprendí, dijo, algunas cosas en la vida, ya he estado un poco mejor. Y le dije, don Carlos, ¿y qué cosa? Y me dijo, mire, tenía problemas con mi vieja, me dijo. Y yo dije, aquí está el Señor. El Señor no nos deja en ninguna parte. Me dijo. Todo el tiempo quería ir a comer a la casa de la mamá. Y yo casi decía, amén, gloria a Dios. Dijo, ¿y sabe lo que hice, don Marcelo? Sí. Usé una estrategia. ¿Y cuál fue? Le dije. ¿Cuál fue? Así bien interesado, porque me interesaba. Y me dijo, ¿sabe cuál fue la estrategia? Sí. El domingo en que íbamos a empezar, ¿para qué casa íbamos? Yo me adelanté y le dije, ¿vamos a la casa de tu mamá, mi amor? Y la aturdí, dijo. Ya, y dijo, y agarraron las cosas y la señora pensaba que el próximo domingo él le iba a decir, bueno, ahora toca en mi casa. ¿Y yo qué hice? Le dije, vamos a la casa de tu mamá, mi amor. Y ahí ya quedó más loca todavía, me dijo. Y el tercer domingo, sin que nada dijera, ella se levantó más temprano y me dijo, ahora tengo que ir a la casa de tu mamá. Y yo aprendí eso. Así que ahora ya no tenemos ese problema. Aunque sea triste, yo no tenía mamá, pero podía quedarme en la casa. Pero pequeñas decisiones pueden hacer la diferencia. Pequeñas decisiones en la economía. Personas quebradas económicamente. ¿Cuál sería la pequeña decisión? No empezar a gastar más de lo que entra. Empezar a ajustar el presupuesto. ¿Y cómo va a ser? Día a día. Pequeñas decisiones en el matrimonio. Pequeñas decisiones entre padres e hijos. Pequeñas decisiones con dolores profundos cuando uno extraña profundamente a alguien que ha partido. ¿Cómo queda nuestro corazón de angustia? Porque lo extrañamos tanto o la extrañamos tanto. Y en ese momento, solo agradecer y decir gracias, Señor, por aquella persona que partió. Para que el dolor empiece a ser menos. Son pequeñas decisiones que tú y yo tenemos que ir avanzando. Amigos, pequeñas decisiones en la relación con Dios. Porque a veces elegimos como nosotros queremos y después culpamos al Señor por la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Has escuchado esto? La persona que me diste, lo que yo decidí. Y el Señor nos puede decir, ¿cuándo te dije yo? Te nombré de tantas formas. Pequeñas decisiones. Amigos, pequeñas decisiones en las que culpamos a Dios en algún momento. Quisiera que pensáramos en aquello porque nosotros tenemos buenas intenciones. Y el mundo está hecho de buenas intenciones. Pero pasar de la intención a la acción, en decidir, es muy importante. Y esto no se trata de autocuidado, no se trata de realización personal, se trata de que cuando entregamos esas pequeñas decisiones en totalidad a Dios y su voluntad, el Señor tiene un plan mejor que el nuestro. Y yo quisiera que pensáramos en aquello, pequeñas decisiones, entrega total a nuestro Señor. Lo segundo que quisiera que quedara en este tiempo de decisiones es no eternices lo que es temporal. Porque tú y yo cuando
evaluamos la decisión, ¿sabe cómo nos evaluamos? Si nos fue bien o nos fue mal. Y si no fue bien, fue una buena decisión. Y si no fue mal, fue una mala decisión. El problema es que lo dejamos en lo eterno, en lo que es temporal y no en lo eterno. Y sabes, hay cosas en que el Señor está trabajando y nosotros todavía no hemos sido finalizados. Y lo que hoy día miramos como malo es el proceso de Dios para enseñarnos la dependencia que tenemos que tener de Él. Es el proceso de Dios para que sea a la manera de Él y no a la manera mía. No me va bien con mis hijos. Sentimos angustia porque no nos salen las cosas como queremos. Si lo vemos solo en lo temporal, nos angustiaremos mucho más. Quiero invitarte a que lo miremos en lo eterno. Dios tiene el control y hay palabra de Dios sobre nuestra vida. ¿Recuerdan lo que la misma Escritura nos dice? Instruye al niño en su camino y aun cuando esté viejo, no se apartará de él. Queridos amigos, si el peso de lo temporal hoy día nos tiene mal, recordemos que no es para siempre. Recordemos que hay una eternidad gloriosa y esto solo es pasajero. Queridos hermanos, cuando miramos este texto, imagínense estos misioneros 2 veces diciéndole al Señor que no. Hasta aquí nomás llegamos entonces. Cerramos la agenda misionera. Pero fíjese que esa no es la historia completa. Ellos ven solo un poco de la eternidad en ese momento. La historia es más amplia. Y dice que cuando Dios les muestra la visión del varón macedónico, después aparece una mujer, Lidia, y arman una iglesia. Fíjese que ellos veían como esto era tan pequeñito y tan frustrante, pero era la escuela de Dios para mostrar algo más grande. ¿Recuerdan ustedes en el Monte de los Olivos? ¿Cuál era la petición de Jesús? No quiero ir a la cruz. Se estaba mirando solo lo temporal, pero lo eterno, el plan mayor era mucho más grande de lo que él pensaba. Porque por esa cruz usted y yo estamos aquí. Porque por esa cruz usted y yo seguimos creyendo. Lo que quiero tratar de decir es que no miremos solo lo temporal, que miremos lo eterno, que Jesús está hoy en nuestra historia y nuestra historia no es solo lo de hoy día. Dios sigue escribiendo la historia en nosotros. Y lo que tanto nos angustia entonces, pongamos e instalemos nuestra mirada en lo que Dios va a hacer. No mires solo lo temporal, mira la intervención de Dios en lo divino. Amigos, tenemos que tomar decisiones, pequeñas decisiones que se hacen grandes. Una decisión en particular que tenemos que tomar los que hoy día nos están visitando, los que hoy día todavía no tienen una relación con el Señor. Una pequeña gran decisión es que el Señor empiece a trabajar en tu vida. Que Él te ayude y que te encuentres con Él. Una decisión pequeña es que abras tu corazón al señorío de Jesucristo. Todos los que estamos aquí hemos encontrado en Él esperanza para seguir. Y a pesar de que la vida ha sido difícil, es una gran decisión que tomamos. Otros que están tal vez pensando en bautizarse, porque el bautismo es morir a una vida para que nazca el Señor en nuestra vida. Quiero invitarles a que piensen en el bautismo como una realidad, un acto tan simbólico como que muera yo y viva Jesús en nosotros. Decisiones como, ¿cómo lo voy a hacer para seguir creciendo? Quiero pedirte que te conectes a un grupo pequeño. Y no porque los grupos pequeños crezcan, sino para que estemos cuidados, para que seamos parte de lo que Dios va a hacer en nuestra vida.
Pequeñas decisiones como servir, si ya llevas mucho tiempo en la comunidad, servir en un área de la iglesia. Volcarte por completo, porque cuando servimos crecemos. Decisiones importantes. Crecer. Que son decisiones pequeñas que nos van ayudando y que nos guían a salir adelante. Fíjense, en estos versos, ya les decía, está el Espíritu Santo, está el Espíritu de Jesús y está Dios. Ahí mírenlo en los textos. Quiero decir algo. Quiero decir que tenemos que ver el reflejo de la comunidad que tiene la Trinidad en nuestra vida. Y no solo el reflejo como que ellos, si viven en comunidad, nosotros también, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo intervengan en nuestra vida, en el aquí y en el ahora. Que no solo estén arriba, sino estén en nuestro corazón. Entonces, en ese reflejo, ¿qué les quiero invitar? Les quiero invitar a que tomemos decisiones importantes. Pero ¿sabe con qué? Con la compañía de la comunidad de fe. Esposos que están aquí, escuchen a sus esposas, por favor. Porque Dios habla a través de ellas. Y además, si las escuchamos, nos evitaremos también algunas dificultades en la vida. Mujeres hoy día que están aquí, escuchémonos. Escuchémonos unos con otros, en lo práctico nos va a ayudar. Terremoto en Chile, 2:30 de la mañana, iba por la carretera 160 con mi esposa, miré el estanque de benzina, estaba un cuarto y ella me dijo, cárgalo, pasa a la compañía, está ahí. Y yo le dije lo que decimos muchos hombres, mañana lo hago. Grueso error. Hasta el día de hoy se acuerdan de aquello, ¿no? ¿Cuántos mañanas lo hago hay en nuestra vida? ¿Ha visto una lámpara que hay que reparar? ¿Qué dice? Mañana lo hago. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nos escuchemos. Si la Trinidad está ahí, ¿sabe lo que es importante? La voz de la comunidad para decidir. Hermanos y compañeros de camino que nos enseñan y que nos aman profundamente. Entonces, para discernir el futuro, para tomar decisiones, es importante escuchar a los que están a nuestro lado. Escúchennos. Tomemos decisiones en comunidad. ¿Y sabe qué? Al igual que estos, amemos lo que Dios dice a través de la comunidad, aunque a veces no estemos de acuerdo. Fíjese, estos misioneros no estaban de acuerdo porque le estaban impidiendo hacer lo que les gustaba, pero sumisos. ¿A quién? A Dios. Bajaron su cabeza y dijeron, si tú dices, Señor, que por ahí no es, por ahí no es. Ya, pero siguieron. Y otra vez no. Sumisos otra vez. A Dios. Una de las cosas que quisiera siempre como pastor es entender plenamente que en la comunidad de fe está la voz de Dios. De hombres y mujeres llenas del Espíritu que disciernen lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, cuando miramos la Trinidad aquí, también estamos viendo que para decidir necesitamos ser comunidad y escuchar la voz de Dios de personas que están llenas del Espíritu. Y sabe, la experiencia en esto, al igual que los discípulos, no es una experiencia agradable, porque en la comunidad de fe no hay todas las personas que están llenas de la gracia y del Espíritu, pero es el camino que el Señor nos dijo. Y si somos obedientes, transitaremos por ahí. Entonces quisiera invitarle a pensar en lo que hemos visto, en lo que usted y yo hemos escuchado. Que la voluntad de Dios, como dice el verso 10 que está ahí, es que se predique el Evangelio. Y eso es central y es la voluntad mayor en las voluntades con minúsculas que usted y yo vivimos. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cuál va a ser la vocación de los jóvenes que están aquí hoy día? No lo sabemos. Pero sabemos que donde estés tendrás que anunciar el Evangelio de Jesucristo.
¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? No lo sé. Pero sé que si triunfo diré que es por la gloria de Él. Y sé que si fracaso será temporal, porque no miraré solo lo que está aquí, sino miraré lo eterno. Dios es más grande, queridos hermanos. Dios es más grande que lo que hoy día ves. Mientras tú y yo nos enfocamos en el aquí y en el ahora, el Señor mira y dice que hay una eternidad mayor. Que hay una eternidad mayor que tú y yo tenemos que buscar. ¿Cómo vamos a buscar la voluntad de Dios? No lo sé del todo, pero sé que si la encuentro lucharé la vida por hacer su voluntad en mi vida y en mi familia. Y aunque a veces las cosas no estén como yo quiero invitarles a que en su voluntad tomemos el desafío. No como mi amigo que abrió la ventana y que buscó la estrategia para salir del problema, sino viviendo con verdad ante el Señor. Señor, esto soy. Esta es mi realidad. Y no me enfocaré en lo que aquí estoy viviendo, sino miraré que tú eres eterno y que tú me ayudarás. Aquí estoy, Señor. Esto es lo que soy. Pero no creeré en grandes decisiones. Creeré en pequeñas decisiones que nadie ve, pero que tú ves, Señor. Y en esas pequeñas decisiones tú harás los cambios que todos quieren en mí, porque se trata de ti, Señor, y no de mí. Y quisiéramos decir también que queremos invitar a este Dios Trino para que hable en medio de nosotros. Si tú estás inquieto por alguna decisión, si incluso crees que has fallado por decisiones que has tomado, quiero decirte en el nombre del Señor que esa decisión que tomaste es una sola, no es toda tu vida, es una sola. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos y darnos una segunda oportunidad, porque a todos nos ha dado una oportunidad para seguir. Quiero invitarle a que pueda orar ahí donde está y que piense en lo que conversamos hoy. Y sí que hay que tomar pequeñas decisiones, que seamos constantes en esas decisiones, por mi familia, por lo que yo tengo que ver. Y en esas pequeñas decisiones que nadie ve, queremos declarar que tú las ves, Señor. Y que quiero empezar en lo práctico. Y que quiero pedirte que intervengas, porque no me voy a enfocar en lo temporal, me voy a enfocar en lo que es eterno. Tú eres eterno, Señor, sobre nuestras vidas. Y nos hablas a través del Padre, del Hijo y tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Y queremos decir, voy a tomar esta decisión, Señor, pero es por lo que tú dices y me voy a jugar la vida por aquello. Si hay alguna persona que necesite tomar una decisión en particular por Cristo y que quiera hacerlo Señor de su vida, quiero invitarle a que levante su mano. Todos estamos orando. Si hay alguna persona que quiera entregar su vida a Jesús, este es el tiempo. Si hay alguna persona que quiera bautizarse y que quiera decir, sí, Señor, yo quiero tomar esta decisión. Si hay alguien que está en esa condición, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por esas manos levantadas. Señor, sigue trabajando en nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu palabra sigue. Y si habemos aquí personas que creemos que son grandes decisiones y no nos dimos cuenta que eran pequeñas decisiones en ti y que hay pequeñas decisiones que ir tomando cada día, te quiero pedir que puedas levantar tu mano. Si sientes que Dios te ha hablado en alguna dirección hoy día y que quieras decirle, Señor, aquí estoy. Si hay alguien, aleluya. Gracias, Señor. Si hay alguien más que quiera levantar su mano para poder tener un tiempo de oración. Gracias, Señor, porque es tu palabra que no vuelve vacía. Les quiero invitar a ponerse en pie
y que podamos orar a nuestro Señor.